En el almuerzo del 75º cumpleaños de mamá, ella me miró y preguntó, ¿quién eres? Mi hermana se rió, no te preocupes, mamá. Ella no es nadie importante. En estado de shock, salí. Conduje hasta la oficina de mi abogada. Para el lunes por la mañana, mi hermana ya no tenía poder sobre. Mi nombre es Tori Morgan. Tengo 38 años y he sido taquígrafa judicial durante 14 años. Hace 3 semanas, en el almuerzo del 75 grados cumpleaños de mi madre en un ala de atención a la memoria en el centro de Virginia, mi madre me miró con ojos del color del agua de lluvia limpia y preguntó, lo siento, querida. ¿Quién eres? Mi hermana mayor, Whitney, estaba sentada justo enfrente de nosotras. Ella se rió, le dio una palmadita en el hombro a mamá y dijo lo suficientemente fuerte como para que la enfermera y otros 3 residentes escucharan, no te preocupes, mamá. Ella no es nadie importante. No discutí. Le di un beso en la frente a mi madre, le pedí a mi hija de 10 años que agarrara la bolsa de regalo y conduje 47 minutos hasta casa. Para el lunes por la mañana, mi hermana estaba a punto de perder cada documento que le daba poder sobre nuestra madre. Antes de llevarlos de vuelta a ese almuerzo de cumpleaños, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse. En los comentarios, díganme desde dónde están mirando y qué hora es para ustedes. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a un sábado de marzo, el día en que mi madre cumplió 75 años. El viaje hasta Maple Ridge tomaba 47 minutos si no encontrabas la construcción del puente. Salí de Charlottesville a las 9:43 con malla abrochada en el asiento delantero y una pequeña caja envuelta en mi regazo, aceite con aroma a rosas, el favorito de mamá durante los últimos 40 años. Maya tenía 10 años y llevaba el pelo como lo usaba mi madre, trenzado a la francesa y un poco torcido en la parte de atrás donde Mark se había rendido. Mamá, dijo Maya, la última vez, la abuela sabía que era yo. Mantuve mis ojos en la carretera. ¿Ella conocía tu calidez, cariño? Eso no es lo mismo que saber. No lo es. La región montañosa se abrió alrededor de la milla 32. Pastos, cercas bajas, 3 vacas blancas y negras que nunca parecían moverse de un sábado al siguiente. Mi madre, Vivian Morgan, había enseñado piano en un pueblo 20 millas al sur de aquí durante 41 años. Solía decir que los sábados eran para jardines y cumpleaños y poco más. Había sido una mujer cuidadosa. Había sido el tipo de madre que escribía notas de agradecimiento a mano y las doblaba en 3. Debo decir a qué me dedico porque es importante más tarde. Soy taquígrafa judicial. Había pasado 14 años transcribiendo lo que otras personas decían en los peores momentos de sus vidas, divorcios, audiencias de custodia, demandas civiles, la tutela ocasional. El viernes antes del cumpleaños de mamá, había tomado testimonio en un caso de tutela tan grave que me había sentado en mi coche después del trabajo durante 9 minutos antes de encender el motor. Todavía no lo conectaba con nada. Esa era la cuestión. El GPS dijo, en 2.3 millas, con la misma voz monótona de mujer que siempre usaba. Metí la mano en la guantera para buscar el viejo guante de jardinería de mi madre. Lo guardaba allí, el derecho, con la cera de abejas todavía impregnada en el cuero, y lo sostuve durante medio segundo como algunas personas tocan un santo del salpicadero. Maya me miraba sin mirarme. Últimamente lo había estado haciendo más. La última vez, dije más que nada para mí misma, la recepción dijo algo gracioso. ¿Qué? Dijeron, oh, has vuelto, como si estuvieran sorprendidos. Maya no respondió. Ya estaba contando vacas. Whitney ya estaba en Maple Ridge cuando llegamos. Había preparado la mesa de la esquina junto al ventanal, colgado una pancarta que decía 75 y radiante en papel de cobre y dispuesto 12 recuerdos de fiesta en bolsas de papel artesanal idénticas atadas con cordel. Hacía esto para todo. Whitney era agente inmobiliaria. La puesta en escena era su lenguaje. Oh, lo lograste. Ella besó el aire cerca de mi mejilla. No estaba segura por el tráfico. No había ninguno. HM. Se volvió hacia una de las auxiliares, una joven cuyo nombre en la etiqueta decía Rosalind, y le puso una mano suavemente en el brazo. Tori viene una vez al mes más o menos. Trabaja en el sur del estado.
Nos alegramos mucho cuando puede venir. No dije nada. Había subido el segundo sábado de cada mes durante 16 meses y me habían rechazado en la recepción 14 de esas veces. Maya extendió la mano y deslizó la suya en la mía. Mamá ya estaba en la mesa. Su pelo estaba húmedo en las sienes. Alguien la había bañado recientemente. Y llevaba la chaqueta de punto que Whitney le había regalado en Navidad, la que se le hacían bolitas en los codos. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más pequeña es la palabra equivocada. Parecía más lejana. Mamá, dije, y me senté a su lado. Se giró. Me dedicó la sonrisa que siempre les había dado a los extraños en el supermercado, educada, distante, contenida en la puerta. Marlene Pace, la enfermera de planta, pasaba detrás de nosotros con un vaso de hielo picado. Se detuvo en nuestra mesa durante lo que debería haber sido medio segundo y en cambio fueron casi 2. Vivian está teniendo un buen día hoy, dijo, mirándome a mí, no a Whitney. Un día realmente bueno. Gracias, Marlene, dijo Whitney alegremente antes de que yo pudiera responder. Marlene siguió adelante. No le hagas caso, dijo Whitney en voz baja. Las enfermeras de aquí se encariñan. Hizo que la palabra sonara como una pequeña vergüenza. Observé a Marlene cruzar el comedor. No parecía encariñada. Parecía una mujer con un cuaderno en el bolsillo que no le habían pedido que abriera. Maya me apretó la mano con fuerza una vez. Yo le devolví el apretón. Pastel a las 12:15, anunció Whitney a la sala, a nadie en particular, y encendió la primera vela. Me senté junto a mamá y la miré durante mucho tiempo, como se mira una fotografía que ha estado al sol. Había perdido peso. ¿Peso real? El tipo que lleva meses. La chaqueta de punto se le resbaló de un hombro cuando levantó la mano. Su anillo de bodas, que no se había quitado en 43 años, estaba a medio dedo. En Navidad, había pesado 142 libras. Lo sabía porque había dejado que Maya la pesara en la báscula del baño, riendo, y ahora pesaba menos. Desenvolví la pequeña caja y se la acerqué. Aceite de rosas, mamá. ¿El que te gusta? Whitney se acercó a mí antes de que mamá pudiera tocarlo. Oh, cariño. Ahora es alérgica a las rosas. Una reacción en la piel la primavera pasada. ¿No te lo dije? Mamá no había sido alérgica a las rosas en 75 años. ¿No lo hiciste? Dije. Whitney sonrió. Bueno, ahora lo sabes. La dejé que lo tomara. Había traído una carpeta Manila por costumbre. Los taquígrafos judiciales llevan carpetas como otras personas llevan bolsos. Y dentro de ella, en el bolsillo donde guardaba viejas notas de visitas, había un trozo de papel que había olvidado, doblado en cuartos. Mamá me lo había entregado hace 4 meses en uno de sus momentos lúcidos. Y Maya había estado llorando por ir al baño, y yo me había guardado la nota en el bolsillo y no la había abierto. Estaría allí 7 días más antes de que la leyera. La nota ya era mía cuando me preguntó quién era. ¿Dónde está Ellen? Pregunté. Whitney estaba encendiendo la segunda vela. Ellen Vry, dije. La amiga de mamá. De hace 40 años. Oh. Whitney no levantó la vista. Ellen se mudó, ¿no? Creo que con sus hermanas. Por algún lugar cerca del lago. Ellen vivía a 4 millas de mamá y lo había hecho desde 1983. Pastel, cantó Whitney. La señora Pearson, en la silla de ruedas de la mesa de al lado, le dijo en voz baja al auxiliar que la empujaba, sigo diciéndole a esa mujer que Ellen lleva 3 semanas llamando a la recepción. La auxiliar la calló. Lo escuché. Lo registré. Todavía no dije nada. Maya me miró. Yo miré a Maya. No hablamos. Me excusé entre el pastel y las velas y caminé por el pasillo hacia el baño. Marlene estaba en el carro de medicamentos reponiendo algo. Disminuí el paso. Marlene, dije, Ellen sigue llamando. Marlene no levantó la vista. Cerró la tapa de una pequeña botella blanca. Se tomó medio segundo más de lo necesario para volver a colocarla en la bandeja.
Conocía ese medio segundo. Lo había transcrito en 12 testigos diferentes. ¿Querrías preguntarle a tu hermana sobre eso, cariño? Te lo estoy preguntando a ti. Entonces me miró. Su cara era la de una mujer que había estado esperando que le preguntaran algo específico y no había podido ofrecerlo. Que tengas un buen día con tu madre, Tori. ¿Se fue? Me quedé en el pasillo con la mano apoyada en la pared. La pared estaba pintada del color del té flojo, como se pintan todas las salas de atención a la memoria en América. Había una lámina enmarcada de nenúfares colgada exactamente a 5.3 pies para que los residentes pudieran verla a la altura de los ojos. Noté todo esto como se nota un tribunal en un día largo, por las pequeñas cosas permanentes. Lo que acababa de aprender era pequeño y permanente. Ellen había estado llamando. Ellen no había dejado de intentarlo. Whitney me había dicho hacía un año que Ellen se había alejado, que no podía manejar el declive de mamá. Whitney le había dicho a Ellen. Ahora entendía otra cosa. Volví a la mesa. Whitney pasaba la parte posterior de la mano por la mejilla de mi madre con una ternura que, desde el otro lado de la sala, habría hecho llorar a un extraño. El tipo de ternura de escenario que Whitney había aprendido en el mismo lugar donde había aprendido a colgar pancartas. Cantaba en voz baja, «Feliz cumpleaños, mamá». Feliz 75º, y sus uñas chasqueaban en el pelo de mamá en cada pasada hacia abajo, con un ritmo uniforme como un metrónomo. Me senté. Le sonreí a mi madre. Empecé a contar las caricias de Whitney en el pelo de mi madre. Había estado contando mal las cosas durante 16 meses. En el tribunal, cuando un testigo hace una pausa medio segundo demasiado larga antes de responder, lo marcas. Yo marqué a Marlene. Marqué a la señora Pearson. Marqué la mano en la mejilla. No dije una palabra. El pastel salió a las 12:15. Whitney lo había precortado. Cada cuadrado del mismo tamaño, cada uno en un plato de papel, cada plato con un tenedor de plástico equilibrado en el borde. Encendió la vela con forma de 7 y la vela con forma de 5. Y cantó la primera línea de Feliz cumpleaños con una voz clara y agradable. Y los residentes de las 2 mesas siguientes se unieron medio compás después. Mamá murmuró las palabras pero no cantó. Había enseñado piano. Sabía dónde estaba el ritmo. Simplemente se había ido a un lugar más tranquilo. Maya se apoyó en mi brazo. Whitney terminó la estrofa y miró a mamá con expectación. Pide un deseo, mamá. Mamá no sopló. Inclinó la cabeza y me miró. Me miró con ojos claros como agua de enjuague, como solía mirarme al otro lado de la mesa de la cocina hace 40 años cuando estaba a punto de hacerme una pregunta real, y dijo muy suavemente, lo siento, querida. ¿Quién eres? Sentí que Maya dejaba de respirar contra mi brazo. Abrí la boca. Whitney llegó primero. Se rió. Una risa pequeña, ligera, teatral, el tipo de risa que pones al principio de una frase que has practicado, le dio una palmadita en el hombro a mamá y dijo con una voz perfectamente adecuada para que Marlene, la señora Pearson y la auxiliar llamada Rosalind la oyeran, no te preocupes. Mamá. Ella no es nadie importante. El comedor contuvo la respiración. La mano de Marlene se detuvo a medio camino de una cafetera. La boca de la señora Pearson formó una O. Rosalind miró sus zapatos. No me levanté rápido. No golpeé la mesa. No lloré. Recogí mi servilleta y la doblé una vez. Me incliné y besé la parte superior de la cabeza de mi madre. Su pelo olía a champú institucional barato, débilmente por debajo, a romero que había cultivado junto a la puerta de su cocina durante 30 años antes de que la trasladaran aquí. El olor de abajo seguía siendo suyo. Maya, cariño, dije, agarra la bolsa de regalo. Maya se puso de pie. Su barbilla temblaba. Mantuvo la compostura. Al salir, las yemas de los dedos de Marlene rozaron el puño de mi abrigo. No fue un agarre, sino una señal. No me di la vuelta. En el coche, me senté durante un minuto completo antes de encender el motor. Maya se abrochó el cinturón. Mamá. Su voz era muy pequeña. ¿Nos vamos a casa? Nos vamos a casa, cariño.
Pero el lunes por la mañana, tengo un lugar al que ir primero. Conduje 47 minutos sin la radio. Maya se durmió a las 9. Mark se durmió a las 10. Él trabaja en horarios de construcción y tenía una oferta por la mañana. La cocina era la única habitación con luz, la halógena debajo del gabinete que convierte todo en nuestra casa en el color de la miel débil. Me senté a la mesa con mi teléfono, un bloc de notas legal amarillo y el mismo bolígrafo que había llevado al tribunal el día anterior. Me desplacé hasta la parte superior del hilo del grupo familiar, el que mamá había iniciado en 2019 antes del diagnóstico, cuando todavía escribía oraciones completas con comas correctas. Y me desplacé 16 meses hacia adelante. Luego volví al principio de esos 16 meses y empecé a contar. Hice columnas de la misma manera que hago columnas cuando reviso una transcripción con mi propio audio, fecha, remitente, frase, patrón. A las 2 de la mañana, tenía el patrón. 14 veces en 16 meses, Whitney había escrito alguna versión de «Mamá está teniendo un día difícil. Por favor, cambia la fecha». 6 veces había escrito «La recepción tiene nuevos protocolos de visita. Los enviaré cuando los tenga». Nunca los había enviado. 3 veces había escrito sobre Ellen. Ellen es demasiado perjudicial. Ellen agita a mamá. El personal estuvo de acuerdo. 23 correos electrónicos, cuando los verifiqué, usaban 4 frases una y otra vez para el bienestar de mamá. El equipo médico siente, solo hago esto porque, no ves lo que yo veo. Escribí esas 4 frases en la parte superior del bloc de notas legal y las subrayé. En el tribunal, cuando un testigo usa las mismas 4 frases en 23 declaraciones, no lo llamas dolor, lo llamas guión. Conté mis visitas a continuación. 3. En 16 meses, me habían admitido en el ala de atención a la memoria 3 veces. Los otros 45 sábados, algo había surgido. La auxiliar tenía un resfriado. Mamá tenía fiebre. Mamá había tenido una semana difícil. El ala estaba bajo un protocolo respiratorio. El protocolo respiratorio solo se había aplicado a mis visitas. Dejé el bolígrafo. No estaba llorando. No estaba enojada. Exactamente. Estaba como estoy en el minuto 1 de una larga declaración, calmada, firme, lista para escuchar todo el tiempo que fuera necesario. Hice una columna más. ¿Qué sigue? Debajo, escribí 3 nombres, Diane Beal, Ellen Vry, Marlene Pace. Subrayé a Diane 2 veces. Eran las 2:14 de la mañana. Me fui a la cama. Maya entró en la cocina a las 7:40 en pijama con gatos. No me había dormido tanto como me había quedado doblada en el sofá. Mamá, dijo, ¿por qué la tía Whitney actúa raro con la abuela? Había estado esperando esa pregunta durante 14 horas. Había estado esperando 16 meses. Le di una palmadita al cojín junto a mí. Ella se subió. Maya, a veces cuando la gente envejece, las personas a su alrededor pueden volverse posesivas. ¿Cómo te sientes tú con Bear cuando Hannah viene y quiere abrazarlo? Pero yo comparto a Bear. Sé que sí. Mayormente. Mayormente está bien. Ella lo pensó. Lo pensó como piensa en un problema de matemáticas con la barbilla hacia abajo. Algunos adultos, dije, olvidan cómo compartir a las personas que aman. Se les mete en la cabeza que amar a alguien significa ser el único. No es cierto, pero lo creen. La tía Whitney lo cree. Creo que sí. ¿Vas a hacer que comparta? Voy a pedírselo a un juez. Maya asintió una vez, el pequeño y reflexivo asentimiento de una niña de 10 años a la que se le acaba de dar una información de adulto y que ha decidido archivarlo sin hacer preguntas de seguimiento. Se deslizó del sofá. En la cocina, se sirvió cereal. La observé desde el umbral. Fue muy ordenada al hacerlo. Volvió a poner la leche. Mamá, dijo dándome la espalda. Los sábados. ¿Qué pasa con ellos? Te pones el blazer negro cuando vamos a ver a la abuela, el que tiene un pequeño desgarro debajo del brazo. Y cuando la tía Whitney llama y dice que no podemos ir, te lo quitas y lo cuelgas de la misma manera cada vez. La percha va en el mismo gancho.
Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo llevas notando eso? Un tiempo. Ella sirvió la leche. Tengo un cuaderno. ¿Qué tipo de cuaderno? Rosa con unicornios. Solía ser para pegatinas. Se dio la vuelta. ¿Quieres verlo? Todavía no, cariño. Quizás en un par de días. Vale. Se sentó con su cereal. Comió en silencio. Fui al cuarto de la lavandería y me quedé con la frente apoyada en la secadora durante un minuto completo. Mi hija de 10 años había estado llevando un registro que yo no había estado llevando para mí misma. Cuando salí, ella había puesto mi café en la mesa. El número apareció desconocido a las 11:12 del domingo por la mañana. Casi dejé que sonara. Tori, soy Ellen. Ellen Vry. Dejé el paño de cocina. ¿Cariño? Su voz era delgada y cautelosa, como son las voces cuando se han estado ensayando toda la semana. He estado tratando de comunicarme contigo durante más de un año. Cambié de teléfono. Whitney me tenía bloqueada, creo. Los nuevos números para emergencias. Esto cuenta. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda apoyada en los armarios. No había hecho eso desde que estaba embarazada. Ellen, estoy aquí. Estoy escuchando. Hace 14 meses, Whitney me dijo que tu madre ya no me reconocía, que mis visitas la agitaban, que estaba dificultando el trabajo del personal. Le creí. No debí hacerlo. Tengo 74 años y dejé que tu hermana me hiciera sentir que yo era el problema. ¿Está bien? No lo está. Un pequeño sonido seco que podría haber sido una risa. El mes pasado, me encontré con Marlene en el supermercado. Estaba comprando limones. Me dijo que tu madre todavía pregunta por mí, me dijo. La respiración de Ellen se entrecortó. Me dijo que tu madre había estado preguntando quién eras. Y me fui a casa y me senté en mi cocina y pensé, no puedo ser el tipo de amiga que deja que eso pase en silencio. ¿Cuántas veces te canceló Whitney? 23 mensajes de texto. Los guardé todos, cariño. Lo guardo todo. Ellen, ¿nos vemos en la panadería de Pine esta tarde? Trae los mensajes. Los necesitaré. ¿Los necesitas para qué? Voy a presentar una petición. Una larga pausa. Tori, te voy a traer esos mensajes en una carpeta de cuero. La carpeta pertenecía a mi marido. Es lo más serio que tengo. Acordamos las 4. Me dijo que había tenido miedo de Whitney durante 14 meses y que se sentía tonta por ello. Le dije que no era tonta. Le dije que mi hermana asustaba a la mayoría de la gente a la que le gustaba su vida tranquila. Cuando colgamos, me quedé en el suelo de la cocina un rato. Mark pasó, me vio y no preguntó. Puso un vaso de agua en el mostrador sin hacer ruido y volvió a salir. Cuando Ellen colgó, me senté con el teléfono en la mano durante mucho tiempo. Si alguna vez alguien de tu familia te ha excluido silenciosamente de la vida de otra persona y te ha hecho sentir loca por darte cuenta, por favor, deja una palabra en los comentarios, escena. Los leí todos. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Hay 3 pruebas más que aún no te he mostrado, y una de ellas cambió la forma en que conduje al tribunal ese viernes. Ahora, volvamos a esa tarde de domingo en la panadería de Pine. Ellen ya estaba en el rincón a las 3:55. La panadería de Pine olía a cardamomo y mantequilla, y al tipo de café que se sirve lentamente. El timbre sobre la puerta era una pequeña campanilla de latón que estaba allí desde que yo tenía la edad de Maya. Ellen llevaba un cardigan azul marino y la carpeta de cuero que había prometido. Deslizó la carpeta por la mesa. La abrí. 23 mensajes de texto impresos, con 3 agujeros y las fechas resaltadas en amarillo pálido. Ellen había escrito una sola línea en la parte superior de la primera página con tinta de pluma estilográfica, para Tori en caso de que esto llegara a tanto. Bebí mi café. Leí todos los mensajes. Mamá está teniendo un día difícil. Por favor, no vengas. El ala está bajo un protocolo respiratorio. Creo que tus visitas la están empeorando. El personal estuvo de acuerdo.
Cerré la carpeta. Ellen, voy a necesitar copiar esto. Te los devolveré mañana. Quédatelos. Tengo los originales en mi teléfono y una copia de seguridad en una memoria USB en mi caja de seguridad. Te dije que lo guardo todo. Perteneces a la taquigrafía judicial. Se rió. Una pequeña risa seca. Esa fue la primera vez que la escuché reír en un año. Llamé a la oficina de Diane Beal desde el estacionamiento y dejé un mensaje de voz con mi voz reglamentaria de tribunal. Diane, soy Tori Morgan, taquígrafa judicial, sala del juez Arden. Necesito una consulta de emergencia mañana por la mañana con respecto a una modificación de poder notarial. Tengo pruebas documentadas. Por favor, haz un hueco. La asistente legal de Diane llamó en 40 minutos. 8:30 el lunes por la mañana. Trae todo. Esa noche, después de que Maya se durmiera, fui a mi coche y metí la mano en la guantera para buscar el viejo guante de jardinería de mi madre. Debajo, encontré el sobredoblado que había estado llevando en la carpeta Manila durante 4 meses. La nota que mamá me había entregado en un momento de lucidez en noviembre. Todavía no la abrí. La puse en una carpeta nueva y la marqué como de expediente mamal con un marcador Sharpie negro. Puse mi alarma para las 5:30. Me acosté boca arriba junto a Mark en la oscuridad y lo escuché respirar y pensé, he transcrito a Diane Beal suficientes veces como para saber 2 cosas, ella no malgasta palabras. Ella no pierde. Me desperté a las 5:13. Preparé café en la oscuridad porque la ventana de la cocina da al este, y la ventana de la cocina da a ese tipo de amanecer lento, azul grisáceo, que te hace bajar la voz sin querer. Me senté a la mesa con el expediente mamá. Estaba ensayando. Diane querría una narrativa limpia, fecha, fuente, documento. Abrí la carpeta y la revisé como un escrito, los mensajes de texto de Ellen, las capturas de pantalla del grupo familiar, los estados de cuenta fiduciarios que me habían enviado hacía 6 meses, el bloc de notas legal con mi recuento de 4 columnas. La página recortada donde había escrito en mayúsculas, guión, no dolor. Debajo de todo estaba el pequeño trozo de papel doblado que mi madre me había apretado en la palma de la mano en noviembre. Lo había llevado durante 4 meses. Lo desdoblé. La letra era la de mi madre, aunque temblorosa. Lo había escrito a lápiz en un cuadrado arrancado de un bloc de notas, el tipo de bloc que el centro guardaba junto a la hoja de registro en la recepción. Las líneas bajaban un poco, como lo hacía su escritura cuando estaba cansada, pero las palabras eran perfectamente legibles. Eran 11 palabras. Tori, algo anda mal aquí. Por favor, no sé qué. En la esquina, había escrito la fecha, 15 de noviembre. El mismo sábado en que Whitney había comenzado a cancelar mis visitas el doble de a menudo. Me senté con eso en la mesa frente a mí durante mucho tiempo. No estaba llorando. Quiero encontrar una palabra mejor para esto, y no la hay, enderezada. Había estado encorvada durante 16 meses, y mi madre, en 11 palabras, me había enderezado. Me lo había preguntado en un momento lúcido, a lápiz, en noviembre. Había llevado su pregunta en el bolsillo de mi abrigo durante 4 meses sin leerla. Fui a la impresora de la oficina e hice 3 copias. Escaneé el original a las 6:04. Escribí en la contraportada del expediente mamá con bolígrafo, mamá me lo preguntó hace 16 meses. Lo pasé por alto durante 4 meses. No me perderé el próximo. Doblé el original de nuevo en cuartos y lo deslicé en el bolsillo interior de mi blazer negro, el que tenía el pequeño desgarro debajo del brazo, el que Maya había estado contando. Salí de casa a las 7. Conduje 11 millas por hora por encima del límite de velocidad todo el camino hasta la oficina de Diane. No disminuí la velocidad. Ella me había pedido en 11 palabras que hiciera algo. Por fin llegaba a tiempo. La sala de espera de Diane tenía 2 sillones, una mesa baja de roble con una bandeja de caramelos de menta y una máquina de fax de 2003 que todavía funcionaba porque Diane se negaba a que la firma la reemplazara. Me senté en el sillón de la derecha porque tenía mejor luz. Abrí mi laptop. Tenía 8 minutos antes de mi cita. Los usé. Entré a mi correo electrónico y abrí el estado de cuenta fiduciario que Whitney nos había enviado a Mark y a mí hacía 6 meses, marcado como transparencia para la familia.
En ese momento, lo había leído por encima. Estaba llevando a Maya al fútbol. Me había estado diciendo a mí misma que mi hermana estaba abrumada. Lo leí ahora de la misma manera que leo una prueba judicial. 11 retiros mensuales, todos entre $1.700 y $4.200, todos con la misma línea de nota: mantenimiento del hogar de Vivian, impuesto a la propiedad, preparación para la venta. La casa de mi madre había estado listada para preparación para la venta durante 18 meses. Nunca había salido al mercado. El césped había sido cortado 2 veces. Las persianas no habían sido pintadas. No había contratistas registrados en la propiedad. Yo había pasado por allí 3 veces. Hice los cálculos en una página nueva del blog de notas legal. 11 retiros, poco más de $34.000. Hace 3 semanas, Whitney había publicado una fotografía de su nueva cocina en Facebook. Encimeras de mármol blanco, una campana extractora de cobre. El pie de foto decía: pequeña renovación finalmente terminada después de años. Cerré la laptop. No pongo cosas en las notas de taquígrafa judicial que no pueda respaldar. No le digo cosas a los abogados que no pueda respaldar. No le diría a Diane que mi hermana había tomado $34.000 del fideicomiso de mi madre para poner campanas de cobre en su cocina. Diría lo que sabía. Dejaría que Diane dijera el resto. Lo que sabía era un patrón de coincidencias que en 14 años de taquigrafía judicial, solo había visto llamarse por un nombre. Cerré la laptop. El reloj de la sala de espera marcaba las 8:22. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Whitney. Mi hermana no me había llamado un lunes por la mañana en 3 años. Casi no contesté. Hola. Su voz estaba en el registro más bajo que le había escuchado en 17 años. La voz que salió de ella el tercer día del funeral de nuestro padre, cuando estaba genuinamente destrozada. He estado pensando en el sábado todo el fin de semana. Me sentí fatal. Creo que estaba abrumada. Mamá, ha sido difícil. Todo eso que dije, salió mal. ¿Podemos almorzar esta semana? Estaba sentada en la sala de espera de Diane Beal. La máquina de fax hizo clic en la recepción. Me gustaría, dije. ¿Hoy? ¿Mañana? Déjame revisar mi calendario esta noche. ¿Qué tal el sábado? Una breve pausa. El sábado está bien. El sábado es genial, Whitney. Sí. ¿Querías decir lo que dijiste? Una pausa más larga. La pausa fue la respuesta. Las palabras fueron la tapadera. Te quiero, hermana. Lo sabes, ¿verdad? Te quiero. Me había dicho te quiero 2 veces en 17 años. La primera vez fue cuando nuestro padre entró en la UCI. La segunda vez fue ahora, 47 segundos antes de que entrara a la sala de conferencias de Diane Beal. Te enviaré un mensaje sobre el sábado. Vale, conduce con cuidado hoy. No le había dicho que iba a conducir a ningún sitio. Colgué. Me senté con las manos apoyadas en la laptop y sentí la pequeña voz en mi pecho que había sido educada con la teología de la escuela dominical. La familia perdona. La familia perdona. La familia siempre perdona. Intentó hacerse oír. Metí la mano en el bolsillo interior de mi blazer y toqué la nota doblada. Tori, algo anda mal aquí. Por favor, no sé qué. La voz se aquietó. En la corte, había visto a 100 testigos recibir una llamada telefónica de la persona contra la que iban a testificar. Casi siempre la tomaban. La mitad de ellos perdían los nervios. La otra mitad llegaba con más frialdad. Yo era del segundo tipo. La asistente legal abrió la puerta. Diane está lista para usted. Cogí el expediente, mamá. Whitney me había dicho que condujera con cuidado. Ella sabía que yo estaba conduciendo sin que yo se lo dijera. En algún momento de la última hora, alguien le había dicho a dónde iba. Pensaría en eso más tarde. Diane Beal tenía 52 años, con las sienes canosas, y estaba construida como las taquígrafas judiciales conocen a los abogados: hombros cuadrados, espalda recta, nunca usando una sola prenda de vestir que llamara la atención sobre sí misma. Vestía de azul marino.
Siempre vestía de azul marino. Me estrechó la mano con firmeza una vez y señaló la silla frente a su escritorio. Foster contra Foster la primavera pasada, dijo mientras se sentaba. Usted captó mi objeción que el alguacil pasó por alto. Sí. Buena observación. Cuénteme todo. No lo ordene cronológicamente. Solo entrégueme lo que tenga. Abrí el expediente mamá y lo deslicé por el escritorio. Registro de mensajes de 16 meses. Los 23 mensajes de texto de LNVRY. Irregularidades en el estado de cuenta fiduciario con los 11 retiros resaltados. Mi recuento manuscrito con las 4 frases, la copia escaneada de la nota de 11 palabras de mi madre. La letra que conocía, temblorosa y cuesta abajo. Diane leyó durante 14 minutos sin hablar. Pasó cada página y la dejó plana. Se detuvo en la nota. Se detuvo 2 veces. Cuando levantó la vista, su cara no había cambiado mucho, pero el aire de la habitación sí. Tiene 3 cosas que los jueces en casos de derecho de ancianos quieren, y que la mayoría de los miembros de la familia nunca traen. Golpeó la carpeta. Un patrón de aislamiento documentado, un testigo independiente con registros contemporáneos, y una solicitud escrita de la principal hecha en una ventana lúcida con una fecha que coincide con los registros del centro. Mi hermana fue nombrada apoderada hace 3 años. Mamá tenía capacidad. Entonces no está impugnando eso. Está alegando un mal uso de la autoridad y daño a la principal con una solicitud de modificación de emergencia. Eso es un estatuto diferente. Es más rápido. También es ganable. ¿Qué tan rápido? Presento el miércoles por la mañana. Audiencia el viernes a más tardar. Dado el patrón de reubicación del centro que ha descrito y lo que añadiremos sobre el aislamiento. El juez Calvel lleva casos de ancianos. Es cuidadoso. También es impaciente con el encanto. Necesito un testigo del centro. Marlene Pace. Su enfermera de planta. ¿Puede comunicarse con ella esta noche? Haga que su declaración jurada sea notariada antes del miércoles. Tráigame cualquier cosa que haya registrado. Tráigame el cuaderno de su hija si ella se desprende de él por el día. Mi hija, su hija. Es un testigo contemporáneo de los intentos de visita. Tiene 10 años. A los jueces les gustan los de 10 años. Asentí una vez. Tori. Diane cerró la carpeta. No se comunique con su hermana entre ahora y el viernes. No acepte sus llamadas. No se disculpe. No explique. Hacemos esto por escrito en el tribunal. Ella ya llamó esta mañana. ¿Qué dijo? Almuerzo el sábado. Diane asintió lentamente. Bien. El sábado es después del viernes. Firmé la carta de compromiso en el escritorio de Diane con el mismo bolígrafo que había llevado al comedor de Maplery. La provisión de fondos fue de $4.500, que eran los ahorros que Mark y yo habíamos estado acumulando silenciosamente para una semana en la playa en agosto. Escribí el cheque sin disminuir la velocidad. Mark me había dicho a las 6 de la mañana anterior que hiciera lo que tuviera que hacer. Lo había dicho sin levantar la vista de su café, que es como mi marido dice las cosas serias. En el estacionamiento, llamé a Marlene Pace. Ella respondió al segundo timbrazo. El ruido de fondo era una tetera y un perro pequeño. Tori, esperaba que fueras tú. Marlene, estoy presentando una modificación de poder notarial de emergencia el miércoles. Una pausa. Me dije a mí misma, dijo, que el día que alguien me preguntara, diría que sí. Te lo estoy preguntando. Estoy diciendo que sí. Había estado llevando un registro interno de incidentes durante 11 meses, negativa a la nutrición suplementaria, fisioterapia cancelada, una lista de 8 ocasiones separadas en las que mi madre había preguntado delante del personal dónde estaba yo, y Whitney había respondido por ella. Marlene había registrado las fechas y el lenguaje. Tenía una carpeta. Acordamos reunirnos el martes por la tarde a las 3:15 en una cafetería a 3 millas de Maplery, no en el centro. Conflicto de intereses. Dijo que lo había pensado todo. Has estado esperando esta llamada. Tengo una madre en otro estado, Tori.
Si alguien le estuviera haciendo esto a ella, yo querría una Marlene. Conduje a casa. En el camino, le envié un mensaje de texto a Whitney desde un semáforo. El almuerzo del sábado me viene bien. El restaurante italiano junto al juzgado. 12:30. Elegí el juzgado a propósito. Para entonces, tendría una respuesta para ella. Quería que leyera la ubicación y no preguntara por qué. Ella respondió de inmediato. Perfecto. Con ganas. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y conduje el resto del camino a casa con la radio apagada. Cuando entré, Mark estaba friendo en la cocina. Maya estaba en la mesa con su cuaderno rosa abierto, dibujando. ¿Cómo fue? Fue bien. ¿Necesitas algo? Lleva a Maya al fútbol esta semana. Voy a llegar tarde al trabajo. Él deslizó un plato frente a mí sin decir una palabra. El punto de no retorno es un evento silencioso cuando permites que lo sea. Marlene llegó a las 3:14 del martes. La cafetería era el tipo de lugar donde la máquina de espresso sisea cada 20 segundos y nadie escucha a nadie. Llevaba una carpeta roja bajo el brazo derecho. La carpeta estaba rozada por las esquinas. Parecía haber sido sostenida mucho. La puso sobre la mesa y la giró para que me mirara. Comencé el registro hace 11 meses, dijo. No porque sospechara nada, sino porque el ala nos lo exige. Soy enfermera. Escribo las cosas. Marlene, ¿lo sabías? ¿Sospechaba? Hay una diferencia. Registré. No actué. Eso era para que lo hiciera otra persona. Lamento que tardaras 16 meses en volver. Mi madre tardó 11 palabras. Ella me miró. No dijo nada por un segundo. Abrió la carpeta. Página tras página con su pequeña y cuadrada letra de enfermera, fechas, horas, iniciales, frases. 2 de noviembre. Hija W se negó. Aseguró suplemento. Afirmó que la paciente había comido suficiente en el almuerzo. Peso de la paciente 132 libras, 4 libras menos que el 15 de octubre. 18 de diciembre. Hija W canceló la sesión de fisioterapia programada. No se registró motivo. La paciente preguntó cuándo venía la hermana. Hija W respondió, Tori está ocupada. 22 de enero. La paciente preguntó por Ellen. Hija W respondió, Ellen se mudó, mamá. 4 de febrero. La paciente preguntó por su hija Tori. Hija W presente. Hija W dijo, Tori está ocupada, mamá. La paciente comenzó a llorar. Hija W tranquilizó a la paciente. Dejé de leer el 4 de febrero. Esa había sido la mañana después de que le enviara un mensaje de texto a Whitney rogándole que viniera el fin de semana. Whitney había respondido, mamá está teniendo un día difícil. Por favor, cambia la fecha. Ese había sido el día en que mi madre había llorado por mí con mi nombre. Cerré la carpeta. Marlene, necesito que firme una declaración jurada. Mi abogada necesita el registro original. Lo devolveremos. Podemos notariarlo esta tarde. Deslizó una carpeta por la mesa, ya escrita a máquina, ya firmada ante un notario esa mañana. Lo tenía listo, dijo. Se lo dije. El día que alguien preguntara, diría que sí. Puse mi mano plana sobre la carpeta por un segundo. No dije nada. La máquina de espresso siseó. Ella cubrió mi mano con la suya brevemente y luego se puso de pie. Martes a las 3:15, dijo. A la misma hora, el día después de la audiencia. Ven a contarme cómo fue. Lo haré. El coche de Whitney entró en nuestra entrada a las 8:47 del martes por la tarde. Hacía 2 años que no venía a mi casa. Al principio no se bajó. Se sentó en el coche con las manos en el volante durante 40 segundos. La observé por la ventana de la cocina. Maya estaba arriba con el baño corriendo. Mark estaba en la oferta. Whitney salió. Caminó hacia el porche. No llamó a la puerta. Abrí la puerta.
No entró. Se paró en el segundo escalón. La luz del porche estaba encendida. La magnolia junto a la barandilla estaba en capullo apretado, a 3 semanas de abrirse. Llevaba labial del color de un moretón. Sé que llamaste a Diane Bealoy. No pregunté cómo. El complejo del juzgado es un pueblo pequeño. Whitney era agente inmobiliaria. Los agentes inmobiliarios, los abogados de divorcios y los abogados de derecho de ancianos bebían todos en los mismos 2 restaurantes. Whitney, ¿por qué estás aquí? Respiró hondo. La máscara que usaba para la iglesia del barrio se desprendió en pedazos como se desprenden algunas prendas, lentamente, luego de repente. Si presentas algo, dijo, cualquier cosa, le diré a mamá en cada visita que la abandonaste. Que no la querías. Se lo diré cada martes y cada sábado mientras le quede vida. ¿Y sabes lo que hace la demencia? No recordará las palabras. Recordará el sentimiento. Eso será lo último que tenga de ti. El sentimiento de que te fuiste. Lo había practicado. Podía oír la cadencia. Sostuve el marco de la puerta. Whitney, bájate de mi porche. Se quedó donde estaba un segundo más. Luego se giró hacia la puerta de su coche. Se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Crees que eres mejor que yo? No estabas allí. Yo estaba allí. Yo fui la que se presentó. Se subió al coche. Salió lentamente del camino de entrada, como se hace cuando se quiere estar segura de que te vean irte. Me quedé en la puerta abierta durante 14 minutos. No llamé a Diane. No llamé a Mark. Entré, subí las escaleras, abrí la puerta del baño 6 pulgadas, observé a Maya salpicar delfines de plástico por un momento, y luego volví a la cocina y escribí todo lo que Whitney acababa de decir, palabra por palabra, cadencia por cadencia. En la corte, una persona que amenaza en voz alta ya lo ha hecho en su cabeza. Dejaría que Diane decidiera qué hacer con eso. Escuché a Maya bajar las escaleras a las 9:24. El baño había terminado. Su pelo estaba mojado y trenzado torcidamente contra su hombro. Llevaba un cuaderno rosa con pegatinas de unicornios en la portada. Salió al porche y se sentó junto a mí en el banco de mimbre. Escuché a la tía Whitney, dijo. ¿Cuánto? La mayor parte, Maya. Está bien, mamá. Abrió el cuaderno. La primera página tenía una fecha, 12 de agosto, hace 16 meses, y un pequeño dibujo de una percha. Junto a la percha, había dibujado un blazer negro. Y junto al blazer, había puesto una pequeña estrella. Pasé la página. Sábado tras sábado, percha, blazer, estrella, 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 estrella. En 3 páginas, había dibujado una cara sonriente. Esos fueron los sábados en que realmente habíamos logrado entrar. Conté las estrellas. Había 39. Maya, ¿cuándo empezaste esto? Después de la tercera vez, la tía Whitney dijo, no visitaste lo suficiente en lo de la familia, y tú lloraste en la lavandería. Pensé que alguien debería escribirlo. He transcrito 3000 familias. No me había dado cuenta de que mi hija de 10 años había estado escribiendo una de ellas. Le puse el brazo alrededor. Mamá, ¿quieres que le escriba una carta al juez? No, cariño. ¿Por qué no? Porque ya escribiste el cuaderno. Lo escribiste antes de que alguien te lo pidiera. Eso cuenta más que una carta. Recostó su cabeza en mi hombro. Su pelo olía a champú de fresa y al cloro de las burbujas del baño. Mamá. Sí. La tía Whitney sonaba asustada. Miré la magnolia. Está asustada, cariño. Eso no significa que pueda hacer lo que está haciendo. La gente a veces hace cosas malas cuando está asustada. Pero no los dejas. Asintió contra mi hombro. Nos sentamos en el porche durante mucho tiempo sin hablar. Las cigarras aún no habían salido. Todavía era marzo. Los grillos sí. El capullo de magnolia estaba apretado y cremoso y olía muy débilmente a pimienta. Dentro de la cocina, el lavavajillas pasó al ciclo de enjuague con un pequeño y doméstico bufido.
Maya se durmió contra mi brazo 12 minutos antes de las 10. La subí. No volví a colgar el blazer en el mismo gancho esa noche. Lo colgué junto a la puerta en uno diferente. El viernes, lo usaría. Esa noche, me senté en el porche con el cuaderno de Maya en mi regazo y me di cuenta de que mi hija había estado documentando lo que yo estaba demasiado cansada para documentar. Si alguna vez alguien en tu vida ha llevado la cuenta silenciosamente por ti cuando no podías, deja un corazón en los comentarios por ellos. Y si eres nuevo aquí, suscríbete. Hay 3 pruebas más que aún no te he mostrado, y una de ellas cambió la forma en que conduje al tribunal ese viernes. Ahora, volvamos al miércoles por la mañana. Diane presentó la petición de emergencia a las 9:06 del miércoles por la mañana. Su asistente me llamó desde la ventanilla del secretario cuando se selló el expediente. Yo estaba en la sala del juez Arden transcribiendo un caso de reclamaciones menores sobre una valla. Leí el mensaje en mi regazo y no cambié mi expresión. A las 11, la petición había sido tramitada. A las 2, tenía fecha de audiencia, el viernes a las 9, con el juez Calvel. Whitney fue notificada a las 4:30 del miércoles por la tarde. El notificador era un hombre llamado Curtis a quien yo había transcrito 3 veces. Sirvió a Whitney en su oficina de bienes raíces frente a sus 2 asistentes de muestra y a la recepcionista. Él me dijo después, profesionalmente, que su rostro se había puesto del color de la tiza y luego volvió a la normalidad. Ella le había preguntado a Curtis si estaba bromeando. Curtis le había dicho, señora, no. Ella no me llamó el miércoles por la noche. No me llamó el jueves por la mañana. Para el jueves al mediodía, había contratado a Robert Kessler. Kessler era un abogado de divorcios de la ciudad más grande, 2 condados al sur. Tenía el tipo de voz que funcionaba con los jurados. Diane se enteró en 20 minutos. El complejo del juzgado es un pueblo pequeño, y su único comentario por mensaje de texto fue, él no conoce el estándar probatorio del derecho de ancianos. ¿Estamos bien? El jueves por la tarde, Diane y yo revisamos la carpeta de pruebas por última vez. Pestaña A. 16 meses de capturas de pantalla del grupo familiar codificadas por color según las 4 frases guionizadas. Pestaña B. El cuaderno rosa de Maya con las 39 estrellas desglosadas en una clave escrita a máquina. Pestaña C. Los 23 mensajes de texto de LNVRY. Pestaña D. El registro de 11 meses de Marlene Pace y la declaración jurada notariada. Pestaña E. El informe de irregularidades del fideicomiso. Pestaña F. El análisis caligráfico de la nota de mi madre, completado por un examinador que Diane había utilizado en 2 casos anteriores. Pestaña G. Las 11 palabras originales. Diane cerró la carpeta a las 4:40. Esto está listo, dijo. Váyase a casa, cene. No lea esta carpeta de nuevo esta noche. No lo haré. ¿Querrá hacerlo? No lo haré. Mark preparó espagueti. Maya cortó sus propios fideos. Después de la cena, Maya bajó el cuaderno rosa y lo puso en la encimera de la cocina, suave como un pájaro sostenido, y dijo, cuídalo por mí, mamá. Le dije que lo haría. Limpié la cocina. Puse el lavavajillas. Estaba a punto de apagar la luz debajo del armario cuando sonó mi teléfono. Eran las 9:31 de la noche. Era Marlene. Pulsé el botón verde. Marlene, Tori, necesitas saber algo. Esta noche. Lo siento, es tarde. Dime. Esta tarde, un coordinador de transferencias vino al ala de un lugar llamado Cedar Hollow Care. Está en la parte occidental del estado, a casi 2 horas de aquí. Me senté a la mesa de la cocina. Whitney vino con ella. Se sentaron con la directora del ala durante 40 minutos. Yo estaba de turno. Escuché la mayor parte. Whitney firmó la documentación de preadmisión de su madre. La fecha de ingreso es el lunes. Marlene, Cedar Hollow no tiene una especialidad en atención a la memoria. Tiene un ala general para ancianos. Tiene poco personal. Los busqué. Tuvieron una citación en octubre. Tori, te digo, tu madre en esta planta está teniendo una buena semana. Tu madre en Cedar Hollow deja de comer en 9 días.
El halógeno debajo del gabinete hizo que todo en la cocina tuviera el color de la miel débil. Lo noté de la misma manera que se nota una sala de tribunal en un día largo, por las pequeñas cosas permanentes. ¿Por qué? Mi suposición. La voz de Marlene era firme. Ella quiere distancia. Te quiere a ti en un viaje de ida y vuelta de 4 horas. Quiere a Ellen demasiado lejos para venir. Me quiere fuera de la ecuación. Probablemente quiere que la casa se venda mientras nadie mira. ¿Puedes conseguirme una copia de los documentos? Ya la fotografié. Se la enviaré a la oficina de su abogada esta noche. También copié su número. Marlene, ¿qué? Gracias. Sea puntual mañana. Colgué. Llamé a Diane a su móvil. Ella contestó al primer timbrazo. Marlene Pace acaba de enviar algo a su línea de oficina. Lo estoy viendo. Una pausa. El sonido de una impresora. Cider Hallowker. Firma de Whitney. Fecha de traslado el lunes. 3 días después de la audiencia. ¿Qué significa? Significa que solicitamos una medida cautelar mañana por la mañana además de la modificación. Significa que añadiré una prueba antes de las 7:00. Significa que Robert Kessler se enterará de esta documentación en la sala del tribunal. Él no lo sabe. Tori. Tu hermana no le cuenta todo a su propio abogado. Nunca lo hacen. Duerma un poco. No dormí nada. Me senté en la mesa de la cocina con el agua aún corriendo en una sartén en el fregadero. Había olvidado cerrarla. Me senté allí hasta que la sartén se desbordó. Whitney no solo me estaba manteniendo alejada. Estaba a punto de ampliar 2 horas más la distancia. No sentí miedo. Me sentí a tiempo. La sala del juez Calvel estaba en el 3er piso al final del pasillo sur. Bancos de roble, paneles fluorescentes con uno siempre ligeramente desfasado, una jarra de agua con una fina película en el fondo que el alguacil rellenaba antes de cada sesión. Me senté detrás de Diane en la segunda fila a la derecha. Whitney se sentó detrás de Robert Kessler a la izquierda. Llevaba un traje azul marino. Se había pasado 30 segundos más de lo habitual arreglándose el pelo. Pude darme cuenta porque su sien estaba lisa de una manera que no lo había estado en el almuerzo de cumpleaños. Kessler llevaba un traje color arena. Parecía seguro. Parecía un hombre que no había abierto la carpeta que le habían dado. Hannah, la taquígrafa judicial, me hizo un pequeño asentimiento desde su silla. Había sido taquígrafa tanto tiempo como yo. Me conocía. Le devolví el pequeño asentimiento. El juez Calvel entró 3 minutos después de las 9. ¿Consejo? Diane se puso de pie. Hizo su declaración de apertura en 11 minutos. No levantó la voz. No pronunció la palabra traición ni una sola vez. Presentó un patrón de aislamiento documentado, un testigo independiente y una declaración escrita de la principal realizada en una ventana lúcida verificada. Hizo referencia a las pestañas a la G. Hizo referencia a las 11 palabras. Kessler se puso de pie. Su señoría, la demandante es una hermana que actúa por dolor y resentimiento. La demandada ha sido la cuidadora principal dedicada durante 3 años. No hay pruebas de abuso o negligencia. Hay un desacuerdo familiar. Los desacuerdos familiares no son asunto de este tribunal. Se sentó. Diane no interrumpió. Esperó hasta que Calvel la miró. Su señoría, ¿puedo presentar la prueba S? Colocó una sola hoja en el estrado. Detrás, colocó una carpeta. La prueba S es la nota manuscrita original entregada a la demandante por la principal, Vivian Morgan, el 15 de noviembre del año pasado. Detrás está la entrada de registro contemporánea del centro Mapler y Memory Care que identifica una ventana lúcida verificada de 1:15 a 2:40 esa tarde. Detrás de eso hay un análisis forense de la escritura. Hizo una pausa. Con el permiso del tribunal, me gustaría leer la nota en el registro. Calvel lo miró. Lo leyó él mismo primero. Lo dejó con cuidado. ¿Puede? Diane leyó las 11 palabras lentamente. Tori,
algo anda mal aquí. Por favor, no sé qué. La sala se quedó inmóvil durante 4 segundos. Yo había transcrito objeciones en esa sala durante años. Nunca la había oído tan silenciosa. La hija de la señora Pearson, que había venido por su cuenta después de que Marlene le dijera que la audiencia estaba abierta, se cubrió la boca con la mano. La barbilla de Whitney se levantó, su cabeza giró media pulgada hacia Kessler. Él no la miró. Calvell dijo: «Continúe, señorita Beal». Diane dejó el archivador de Marlene. 11 meses de notas de enfermería contemporáneas de la enfermera de planta, declaración jurada notariada adjunta. Permítame llamar la atención del tribunal sobre las entradas del 2 de noviembre, 18 de diciembre, 22 de enero y 4 de febrero. La principal el 4 de febrero preguntó por la demandante por su nombre. La demandada le dijo que la demandante estaba ocupada. La demandante le había enviado un mensaje de texto a la demandada esa mañana pidiéndole venir. La demandada le había dicho que la principal estaba teniendo un día difícil. Los ojos de Calvell se dirigieron a Whitney. Diane dejó la carpeta de cuero de LNVRY. 23 mensajes de texto de la demandada cancelando visitas de la amiga de toda la vida de la principal durante 14 meses. La amiga está en esta sala y preparada para testificar si es necesario. Ellen, en la fila de atrás, levantó la mano una vez. Calvell no necesitó que continuara. Diane colocó el estado de cuenta fiduciario a continuación. 11 retiros mensuales etiquetados como mantenimiento del hogar, para una propiedad que ha estado listada como preparación para la venta, durante 18 meses y nunca se comercializó. Un total de $34.200 retirados durante la misma ventana que una renovación privada sustancial en la residencia de la demandada. Fotografiada y publicada públicamente hace 3 semanas. Kessler se puso de pie. Su señoría, eso es especulativo. Es una lista numerada, señor Kessler, dijo Diane. No saqué conclusiones. Proporcioné los números y el momento. El tribunal puede decidir si el momento especula. Calvell no sonrió. La mitad inferior de su rostro se movió de la manera en que un rostro se mueve cuando elige no hacerlo. Se sostiene en cuanto a la caracterización. Los números son admitidos. Diane recogió la última carpeta. Su señoría, tengo una última prueba. Prueba T, presentada esta mañana a las 7:14. La colocó en el estrado. Documentación de preadmisión en un centro llamado Cedar Hollow, que era en la parte occidental del estado, firmada por la demandada en su calidad de apoderada hace 3 días. Fecha de ingreso de la principal, el lunes. La sala cambió, no drásticamente, como una sala cambia cuando un sistema de climatización que no notaste se apaga. Cedar Hollow no tiene una especialidad en atención a la memoria. Está a 1 hora y 47 minutos del centro actual de la principal. De su equipo de atención establecido y de sus testigos visitantes independientes. Está a 1 hora y 47 minutos de la demandante. Está a 2 horas y 10 minutos de la amiga de toda la vida de la principal. Diane miró a Kessler cuando dijo la siguiente parte, solo por medio segundo. No parece que el abogado de la demandada fuera informado de esta transferencia. Tampoco parece que lo fuera la principal. Whitney se inclinó rápidamente en su asiento. La boca de Kessler se abrió. Miró la página frente a él. Miró a su cliente. Su señoría, dijo lentamente, ¿puedo tener un breve receso para consultar con mi cliente? Denegado, señorita Beal. Sí, su señoría. ¿También está solicitando una medida cautelar sobre la reubicación? Sí, lo estamos. Calvell se dirigió a la mesa de la demandada. Señorita Morgan. Whitney se enderezó. Sí, su señoría. ¿Puede explicar por qué esta documentación fue presentada 2 días después de que se le notificara esta audiencia y 3 días antes de la fecha de traslado que usted tenía intención de ejecutar? Whitney abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Yo estaba explorando opciones para el cuidado continuo de mi madre. Usted estaba explorando opciones. 2 días después de ser notificada con un traslado el lunes. Sí, su señoría.
Discutió esta exploración con su hermana. Mi hermana y yo no nos hemos hablado. Usted la llamó el lunes por la mañana. La demandante tiene el registro de llamadas. Yo, de hecho, tenía el registro de llamadas. Lo había sacado el lunes por la tarde. Era la pestaña H. Diane no lo había usado hasta ahora. Whitney no respondió. ¿Discutió esta exploración con el personal de enfermería principal de la paciente? Ellos no habrían entendido las consideraciones financieras. Discutió esto con su propio abogado. Whitney miró a Kessler. Kessler no la miró a ella. Señor Kessler, dijo Caldwell en voz baja, su cliente discutió esta exploración con usted. No lo hizo, su señoría. Caldwell se volvió hacia Whitney. No levantó la voz. Señorita Morgan, siéntese. Ella se sentó. La hija de la señora Pearson se quitó la mano de la boca. Ellen, 2 filas detrás de mí, soltó un pequeño suspiro audible. Caldwell miró las 11 palabras en el estrado frente a él por un largo momento. Tomaré un receso de 15 minutos. Volveré con un fallo. Caldwell regresó a las 11:42. No se sentó. Se puso de pie en el estrado con la mano apoyada en la carpeta que Diane había preparado y leyó el fallo con la misma voz monótona que usaba para todo. Modificación de poder notarial de emergencia concedida. Whitney Morgan retirada como agente de Vivian Morgan. Con efecto inmediato. Tori Morgan designada apoderada temporal en espera de una audiencia completa en 30 días. La visita de la ex agente restringida a visitas supervisadas. Máximo 1 hora. Por semana en el centro actual de la principal con documentación. Medida cautelar sobre la reubicación propuesta concedida. La documentación de preadmisión de Cedar Hollow que es nula. Dejó la carpeta. Señorita Morgan. Whitney se puso de pie. Usted fue nombrada para este puesto por su madre porque ella confiaba en usted. Ella confió en usted mientras aún tenía la capacidad de saber qué era la confianza. El registro ante este tribunal sugiere que usted usó esa confianza para aislar a su madre de las personas que la amaban. Para retrasar el escrutinio de su administración de su fideicomiso y para organizar una transferencia que este tribunal considera que no era de su mejor interés. Usted tenía derecho a una defensa. Su defensa no fue, a juicio de este tribunal, persuasiva. Hizo una pausa. Esta es una modificación de emergencia. No es una determinación de fraude. La audiencia completa en 30 días examinará la restitución financiera. Hasta entonces. Usted no entrará en el ala de la principal sin supervisión. No se comunicará con la principal por teléfono o carta sin supervisión. No se comunicará con la demandante fuera de los entornos supervisados. ¿Está claro? Sí, su señoría. Señor Kessler. Su señoría, querrá asegurarse de que su cliente entienda esta orden por escrito antes de salir del juzgado hoy. Sí, su señoría. Caldwell miró una vez más las 11 palabras en su estrado. La sesión se levanta. Él se fue. El alguacil se puso de pie. La sala exhaló. Whitney no me miró. Tampoco miró a Kessler. Recogió su bolso con ambas manos como si estuviera lleno de algo frágil y salió por la puerta lateral. En el pasillo, se detuvo solo un segundo. Se giró. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco dije nada. Ella se fue. Me volví a sentar en el banco. No me levanté durante casi 2 minutos. Diane se sentó a mi lado. Usted hizo el trabajo, dijo. ¿La nota hizo el resto? Asentí. Todavía no podía hablar. Hannah, que estaba recogiendo su taquigrafía al otro lado de la sala, me miró a los ojos y mantuvo la mirada durante 3 segundos. Asentimiento de taquígrafa. Comprensión de taquígrafa. Le devolví el asentimiento. En el estacionamiento, llamé a Mark. Está hecho. ¿Estás bien, Mark? Mañana puedo subir. Él no dijo nada por un momento. Entonces tendré a Maya lista. Mark. Sí. Necesito que hagas una cosa. Cualquier cosa.
Lleva el blazer a la tintorería. El pequeño desgarro debajo del brazo. Que lo arreglen. Quiero usarlo el martes. Vale. Conduje a casa. No lloré hasta el segundo semáforo de la ruta 11. Lloré exactamente durante 60 segundos, la duración de un ciclo de la luz. Y luego me detuve porque el semáforo se había puesto en verde y la gente detrás de mí tenía lugares a donde ir. El sábado por la mañana, conduje a Maplery por primera vez en 14 semanas sin una cancelación de cita en mi bandeja de entrada. Maya iba de copiloto con el cuaderno rosa en su regazo. Las páginas estaban en blanco de nuevo. Diane lo había devuelto desde su oficina en un sobremanila con una nota manuscrita que decía, consejera, devolver a su propietario original. Servicio prestado. Tenía una copia del nuevo protocolo de visitas en el suelo del pasajero. El ala había reiniciado el código de su teclado a las 7 de la mañana. Marlene me había enviado un mensaje de texto con el nuevo código. También me había enviado un mensaje de texto, Vivian tomó crema de trigo con azúcar extra en el desayuno. Se la comió toda. Estacioné a las 9:11. La auxiliar de la recepción, Rosalind, levantó la vista y su rostro pasó muy rápido por 3 expresiones diferentes antes de posarse en una pequeña y cuidadosa sonrisa. Tori, dijo, bienvenida de nuevo. El teclado funcionó al primer intento. Mamá estaba en la sala común junto al piano vertical. El piano había sido donado por una familia cuya madre había fallecido hacía 3 años, y nadie lo tocaba. Pero mamá había pasado 20 minutos a la semana sentada en el banco con las manos planas sobre la tapa cerrada. Ahí estaba ella ahora. Manos sobre la tapa, ojos en la ventana. La luz de la mañana a las 9:15 entraba por esa ventana en un ángulo que hacía que todo en la habitación, el piano, la alfombra, el cabello de mi madre, luciera del color de la miel limpia. Me senté en el banco junto a ella. No dije su nombre primero. Simplemente tomé su mano. Ella me dejó. Ella no me miró. Estaba en algún lugar más tranquilo que la habitación. Luego, después de quizás 4 segundos, más tiempo que la última vez, giró su mano y me sujetó la mía. Mamá, dije. Soy yo. Ella no dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. Maya se subió al banco al otro lado de mamá y abrió el cuaderno en una página nueva. Había dibujado un cuadro de las vides de tomate del antiguo jardín de mamá con una pequeña cara sonriente asomando por una de ellas. Lo sostuvo para que mamá pudiera verlo. Abuela, te dibujé un tomate. Mamá miró. Mamá lo miró durante mucho tiempo. Un pequeño sonido salió de ella, no una palabra, el precursor de una palabra. Y Maya, que tenía 10 años y era brillante, no la presionó. Simplemente pasó la página lentamente. Marlene llegó a las 10 con un vaso de papel de Ensure de vainilla. Lo puso en la pequeña mesa junto al piano. Mi madre, sin que se lo pidieran, sin ayuda, lo cogió y se lo bebió. Marlene me miró. Asintió una vez. Ellen llegó a las 11. Mamá levantó la vista al oír su voz. Ellen se sentó en la alfombra a sus pies y comenzó a hablar sobre el tiempo y la magnolia de mi casa y los limones del supermercado. No dije nada durante 22 minutos. Simplemente me quedé sentada. La audiencia completa llegó 30 días después. Whitney no impugnó la modificación permanente. Su abogada le había aconsejado que no lo hiciera. La evidencia ya había hecho el trabajo. La orden se hizo permanente con una pequeña cláusula adicional que exigía a Whitney reembolsar al fideicomiso los $34,000 y el cambio que había gastado en su renovación. Ella lo hizo. Vendió un coche para hacerlo. 3 años, martes y sábados, 47 minutos de ida, 47 minutos de vuelta. 312 visitas. Ellen venía todos los martes hasta el mes anterior a su muerte, 4 meses después de que lo hiciera mamá. Ellen me dejó un collar de perlas en su testamento. Le dejó otro a Maya. Le dejó su carpeta de cuero, la que su marido había llevado, a la clínica de derecho de ancianos donde Diane era voluntaria los sábados. Las visitas supervisadas de Whitney fueron 6 en el primer año, 2 en el segundo y ninguna en el tercero. No le escribió cartas a mamá.
Me escribió una a los 18 meses en un papel de carta color crema que reconocí de nuestra infancia. La carta decía 3 cosas en 3 párrafos cortos, lo sentía. No esperaba perdón, y se había mudado de la iglesia en la que habíamos crecido. El sello era un sello perpetuo con un jilguero. Guardé la carta en el expediente mamá sin responder. Algunas cartas no necesitan ser respondidas. No la tiré. La casa de mamá se vendió bajo un acuerdo supervisado por el tribunal en el mes 14. Las ganancias fueron al fideicomiso que yo administraba. Nada de eso se destinó a renovaciones. Se destinó a auxiliares privados los lunes y jueves para que mamá nunca pasara un día laborable sin que alguien le leyera. Se destinó a un estipendio para los cursos de educación continua de Marlene. Se destinó a limoneros jóvenes que planté a lo largo del camino fuera del ala de mamá porque los limones habían sido lo último que Ellen había estado comprando cuando se encontró con Marlene en el supermercado. Maya tenía 13 años el año que mamá murió. Todavía traía el cuaderno rosa. Las páginas se habían llenado y vuelto a llenar. Mamá no recordaba el contenido de un sábado al siguiente, pero siempre reconocía la voz de Maya. Esa es la pequeña gracia que deja la demencia. Mamá murió un martes por la mañana de abril a las 6:14. Yo había estado allí desde las 5:30. Marlene me había llamado a las 4:40. No dijo mi nombre. Me apretó la mano 2 veces. Lentamente, deliberadamente 2 veces. Y luego sus dedos se aflojaron. Lo último que le dije fue, estoy aquí, mamá. Soy Tori. Estoy aquí mismo. Ella no respondió con una palabra. No lo necesitaba. Estoy de vuelta en la sala del juez Arden mientras escribo esto. Es un viernes por la tarde. Una familia diferente, una mesa diferente. Tengo mi taquígrafa judicial delante de mí y el pequeño cajón de madera debajo donde guardo 2 bolígrafos, un rollo de caramelos de menta y un trozo de papel doblado que he llevado durante casi 5 años. 11 palabras. La letra de mi madre. Lápiz. 15 de noviembre. Lo guardo allí porque algunos días la sala del tribunal se llena de gente haciéndose mutuamente lo que mi hermana le hizo a mi madre. Y en esos días toco el cajón una vez y recuerdo lo que 11 palabras pueden hacer. Mi madre olvidó mi nombre 3 años antes de morir. No volvió a recordarlo. Ella conocía la forma de mi mano. Conocía la voz de Ellen. Conocía los dibujos de Maya. Recordaba en sus dedos el segundo compás de Claro de Luna, una pieza que me había enseñado cuando yo tenía 7 años, sentada en el banco junto a ella con mis pies sin alcanzar del todo los pedales. Quiero dejarlos con el último martes sobre el que estoy lista para escribir. Fue 3 semanas antes de que muriera. La primavera había llegado temprano al ala. La luz a las 4 era el oro lento particular de esa ventana. Estaba sentada a su lado en el banco del piano. Sus manos estaban sobre la tapa cerrada como de costumbre. Comenzó muy suavemente a tararear. Me tomó medio compás reconocerlo. Llegó al segundo compás. Llegó al tercero. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era uniforme. La dejé tener la habitación. Ese es el final de la historia de mi madre. Ese es el comienzo de cómo cuento la mía. Si has llegado hasta aquí, gracias por sentarte conmigo. En los comentarios, dime una de estas 2 cosas, lo vi si viste venir a una Whitney y la detuviste. O te vi si alguna vez necesitaste una Tori y finalmente apareció una. Leo cada palabra. Para más historias sobre familias, límites y el tranquilo coraje del papeleo, la lista de reproducción está enlazada en la descripción. Martes y sábado, amigo. Martes y